Estimados alumnos, bienvenidos a este teórico de farmacología. Esta vez será para tratar el tema farmacología dermatológica en veterinaria. Tengo que aclarar que en este teórico solo veremos los fármacos, excipientes y vehículos que se utilizan sobre la piel. Quedan de lado distintos principios activos como los antiinflamatorios, antibióticos y otros más que participan de formulaciones de uso dermatológico porque sus características generales son materia de otros teóricos. Con este gráfico se intenta esquematizar el tipo de acciones y efectos que tienen los fármacos con aplicación dermatológica. Como pueden observar, estos pueden tener dos tipos de efectos generales: ser antiflogísticos, es decir, antiinflamatorios, o bien ser flogógenos, es decir, los que producen un diverso grado de inflamación. A su vez, entre los antiflogísticos encontramos fármacos emolientes, demulcentes y polvos inertes. Y los flogógenos, según el grado de inflamación que producen, se clasifican como queratoplásticos cuando es más leve y queratolíticos cuando es más pronunciada. Como ven, en el centro y compartiendo efectos de ambos se encuentran los astringentes. Iremos desarrollando cada grupo y sus características. A su vez, los fármacos que se aplican sobre la piel pueden tener efectos locales restringidos a las estructuras de la piel o tener efectos sistémicos si son absorbidos a través de la misma, lo que se llama absorción percutánea. En este esquema se modeliza la absorción percutánea. Si se imaginan la capa córnea representada como una pared de ladrillos, donde los ladrillos son los corneocitos y el cemento entre los ladrillos serían los espacios intercelulares, con ácidos grasos, ceramidas, triglicéridos, esteroles, colesterol y otros lípidos más, en las capas más profundas predominan los fosfolípidos y los triglicéridos, y hacia la superficie van predominando lípidos más hidrorrepelentes. Pueden observar en el dibujo que hay dos rutas principales posibles, una que es intercelular, la línea de puntos, y la otra transcelular, una línea entera. En el esquema no están los folículos pilosos y las distintas glándulas, que también son vías posibles de ingreso. La ruta intercelular es la más común, pero de cualquier modo es muy poca la cantidad de droga que logra penetrar la piel. Además de las dificultades propias de la difusión a través de la piel, la formulación también influye en el grado de absorción que puede tener el fármaco. El principio activo debe separarse de su vehículo para solubilizarse en el estrato córneo y así tener la oportunidad de ingresar. En este otro esquema vemos las posibles rutas que sigue una droga aplicada con un vehículo sobre la piel. Si la droga no se puede separar del vehículo, será removida por exfoliación o por el contacto con diversos factores ambientales. Si se logra separar del vehículo, puede ser que no pueda atravesar el estrato córneo, y en ese caso tiene el mismo destino que la que no se separa del vehículo. Si se pudo separar del vehículo y logra difundir a las capas más profundas de la piel y llegar a la dermis, entonces tendrá la posibilidad de absorberse por los capilares dérmicos y llegar a la circulación sistémica. Visto lo anterior, ahora analizaremos los distintos fármacos con efectos dermatológicos que habíamos clasificado al principio. Comenzando por los polvos inertes, estas son sustancias antiflogísticas y protectoras y son inertes e inocuas. Tienen efectos antiinflamatorios y pueden absorber en la superficie de las partículas distintas sustancias o partículas como gases, toxinas y también bacterias que producen inflamación. También son absorbentes, es decir, que pueden absorber agua y secreciones inflamatorias. Se les atribuye también un efecto antiséptico, porque desecan la superficie de la piel y hacen que el medio sea desfavorable para la proliferación bacteriana, a excepción de los almidones, que pueden ser en realidad sustrato para el crecimiento bacteriano. Como ven en la parte inferior del cuadro,
Según sea la superficie de las partículas, será su función. Si esta es lisa, previenen la fricción y suavizan la piel. Si tienen una superficie rugosa o porosa, son absorbentes y no hay que emplearlas en las lesiones que sean muy exudativas porque pueden formar una capa que se endurece y se torna oclusiva de la superficie de la piel, produciendo más maceración de los estratos inferiores. En el recuadro de abajo a la izquierda tienen ejemplos de polvos inertes. Los más comunes son el talco, el caolín y bentonita, el óxido de zinc y el óxido de zinc combinado con óxido férrico que le da un tono rosado claro, el estearato de zinc, el dióxido de titanio y los distintos almidones. A la derecha tienen los usos de estos agentes. Se los emplea en lesiones inflamatorias agudas, húmedas, pero poco exudativas, por lo que habíamos mencionado antes, y se los utiliza como vehículos y excipientes de formulaciones dermatológicas. Es muy importante no usarlos si hay lesiones ulcerativas de la piel, porque producen reacciones inflamatorias granulomatosas. Los demulcentes son compuestos de elevado peso molecular, en general son polisacáridos o proteínas, y forman soluciones coloidales en agua que son viscosas. Así, al ser aplicados sobre la piel o las mucosas, hacen una película protectora y por esto también son antiflogísticos. Además, algunos demulcentes son también emolientes, que es el grupo que veremos luego. Los ejemplos de demulcentes son la goma arábiga y tragacanto, de origen vegetal, las destrinas, el propilenglicol y polietilenglicol, la glicerina, la gelatina, los polímeros de celulosa como la carboximetilcelulosa, los polímeros de silicona como la simeticona y los almidones. A estos se los usa para aliviar la irritación de la piel y las mucosas y también son vehículos comunes de formulaciones dermatológicas. Los emolientes son sustancias blandas, lipídicas o similares a las grasas y se utilizan para hidratar el estrato córneo de la piel y disminuir la pérdida de agua transepidérmica. También sirven para ablandar y hacer más flexible la piel y protegerla. Según la proporción de lípidos que contengan, los emolientes pueden ser más o menos oclusivos. En el recuadro de la izquierda vemos la clasificación de los emolientes según las propiedades que predominen. Así están los que son oleaginosos, que son aceitosos, y los ejemplos son parafina, vaselina, ácido esteárico, cera blanca y amarilla y aceite de jojoba. También pueden ser absorbentes, es decir, que pueden absorber una proporción de agua. Y los ejemplos son la anolina anhidra, el petrolato hidrofílico y el colesterol. Los hay hidrosolubles, como el polietilenglicol o carbowax, la glicerina y el propilenglicol. También los hay emulsivos que forman una interfaz entre el agua y los lípidos, como por ejemplo los jabones y el lauril sulfato, ambos de tipo aniónico, el benzalconio de tipo catiónico y también los hay no iónicos como el twin. El último grupo son los llamados líquidos oleosos protectores, que son hidrorrepelentes, como por ejemplo la silicona y la simeticona, que es un polímero de silicona. Estos compuestos, como veremos luego, forman parte de la composición de las llamadas bases para formulaciones dermatológicas. Los emolientes, por sus propiedades hidratantes y protectoras, se emplean en afecciones de la piel de tipo crónico, en las que la piel está seca, escamosa y con costras. Los emolientes también sirven como vehículos de principios activos que son liposolubles, tanto para obtener un efecto local como para los que están destinados a absorberse. En esta placa tienen las distintas bases para fármacos según sean más o menos liposolubles. Así tienen clasificados los tipos de bases en orden decreciente de componentes lipídicos y creciente de componentes hidrosolubles. Y esto está representado con las flechas en verde que están a la derecha.
Comenzando por las bases hidrocarbonadas, estas son hidrofóbicas, no tienen agua, están compuestas con emolientes de tipo oleaginoso, como vaselinas o ceras, son grasosas, manchan, no se lavan con el agua, son oclusivas y sirven para hidratar y ablandar la piel. Le siguen las bases anhidras absorbentes. Estas contienen algo de agua y son muy hidrofílicas. Pueden absorber mucha agua sin dejar de tener una consistencia bastante espesa. Son las que vimos como emolientes absorbentes, como la lanolina anhidra y el petrolato hidrofílico. Estas también son oclusivas, emolientes y grasosas, pero mucho menos que las oleaginosas. Le siguen las emulsiones, que según la proporción de lípidos y agua que contengan, pueden ser emulsiones acuoleosas, que contienen poca agua en emulsión en un medio lipídico, se las llama también cremas lavables, y son emolientes, oclusivas, grasosas y pueden absorber algo de agua. El ejemplo que tienen es una mezcla de petrolato, alcohol cetílico y agua o propilenglicol. El otro tipo de emulsión es la oleoacuosa, en la que predomina la fase acuosa y están en emulsión la fase lipídica. Estas son lavables, no son grasosas ni oclusivas y son las cremas llamadas evanescentes, porque desaparecen rápidamente de la piel luego que son aplicadas. Y el último tipo de base son las hidrosolubles. Estas no tienen un componente lipídico y están compuestas por polímeros anhidros que son lavables. No son grasosas ni oclusivas y tampoco se volatilizan. Están formuladas como geles que son miscibles en agua. El ejemplo son combinaciones de propilenglicol con nefta y carboxipolimetileno. Observen este esquema. El círculo está dividido en tercios. Recuadrado en rosa se corresponden los elementos que predominan: agua, aceite y sólidos particulados. En recuadros en blanco tienen los nombres de las distintas formulaciones. Si predomina el agua, se los llama humectantes. Aceites si predominan los lípidos y polvos si son sustancias particuladas. En las intersecciones o en las cercanías de ellas, las formulaciones toman distintas denominaciones según la combinación de que se trate. Así encuentran las pastas, que son emulsiones oleosas con un elevado contenido de polvos, las soluciones acuosas con polvos en suspensión se denominan lociones. En la parte superior, en recuadros amarillos, tienen las emulsiones oleoacuosas en las que predomina la fase acuosa y se denominan cremas, y al lado las emulsiones de agua en aceite en las que predomina la fase oleosa y se denominan pomadas, y si contienen aún mayor proporción de lípidos se denominan ungüentos. Pasamos ahora a definir a los agentes astringentes. Si recuerdan, estos se encontraban en la intersección entre los antiflogísticos y los flogógenos. Por eso se los considera sustancias antiflogísticas, es decir, con efectos antiinflamatorios, pero que producen también un grado leve de irritación, una leve rubefacción. Estos actúan produciendo la precipitación de las proteínas superficiales en los lugares donde son aplicados y tienen efectos coagulantes o estípticos. También son descongestivos y así disminuyen la exudación en las lesiones que son agudas. En el recuadro de la izquierda tienen los distintos astringentes, ordenados en forma creciente según su potencia. El menos astringente es el ácido tánico o tanino. Le sigue el acetato básico de plomo al 2%, el acetato de aluminio al 5%, el sulfato de cobre y el de zinc, y el más astringente es el nitrato de plata al 0,25%. Estos agentes se utilizan en lesiones de piel que cursan con inflamación aguda y exudación. También se utilizan como pediluvios para endurecer el casco y las pezuñas, y también como coagulantes locales o estípticos. Se los aplica en forma de compresas húmedas
y también en forma de colirios oculares y de pediluvios. Pasaremos ahora a ver los flogógenos, que algunos autores también denominan contrairritantes o revulsivos. Estas son sustancias que producen distintos grados de irritación con una respuesta inflamatoria aguda que varía según el grado. En el recuadro de la izquierda pueden ver la clasificación de los flogógenos según el grado de irritación que producen, ordenados de menor a mayor grado. Están los rubefacientes, que producen solo hiperemia en la zona donde se aplican, y son por ejemplo el salicilato de metilo al 20% en alcohol, el alcanfor, mentol y resorcinol, el coaltar o alquitrán de hulla, la tintura de yodo y la esencia de trementina. Le siguen en grado de irritación los vesicatorios. Estos producen edema y hasta vesículas o ampollas en el lugar en que se los aplica. Y los ejemplos son el salicilato de metilo al 30% en tintura de yodo y el bioduro de mercurio al 10%. Y los más irritantes son los cáusticos o escaróticos o corrosivos, que llegan a producir escaras y necrosis del tejido. Estos son el bicloruro de mercurio, la cantárida, el aceite de crotón, el nitrato de plata al 10% y el hidróxido de potasio. En general, estos fármacos tienen poco uso y pocas aplicaciones en la actualidad. Las indicaciones de los rubefacientes, que son los que tienen más uso del grupo, son para reagudizar lesiones inflamatorias crónicas y para aliviar el dolor en estructuras profundas. Los escaróticos pueden utilizarse para eliminar verrugas e hiperkeratosis, o para cauterizar úlceras y también para el descorne de los terneros. Para este último ejemplo se usa nitrato de plata al 10%. Es importante, antes de utilizar los agentes cáusticos, hay que proteger las zonas sanas que no queremos que se afecten, especialmente las zonas distales a la lesión. Y esto se puede hacer cubriendo con una capa de vaselina todas las zonas sanas alrededor de donde se lo va a aplicar para evitar que los irritantes contacten con la piel sana. Otra recomendación es que no deben usarse vendajes oclusivos luego de su aplicación porque se potencian mucho los efectos irritantes. Y otro dato importante a considerar es que el coaltar es tóxico en los gatos y está contraindicado en esta especie. Además, el coaltar es fotosensibilizante en los animales de piel clara. Veremos ahora los flogógenos que modifican el espesor de la capa córnea de la piel. Y los hay de dos tipos, los queratoplásticos y los queratolíticos. Los queratoplásticos, según su forma de actuar, se los clasifica como irritantes propiamente dichos y agentes reductores. Entre los irritantes propiamente dichos tenemos, por ejemplo, el ácido salicílico al 2%. Estos actúan produciendo una irritación leve de la piel en forma continuada, y esto favorece la queratinización del estrato córneo. Entre los agentes reductores tenemos los alquitranes al 5%, el coaltar al 25%, el azufre precipitado o sublimado al 5%, el sulfuro de selenio en concentraciones entre el 1 y 2,5% y la resorcina al 5%, que es un derivado fenólico. Todos estos son reductores y estimulan la queratinización porque disminuyen la cantidad de oxígeno en las capas superficiales y así tienden a normalizar la cinética celular del epidermis. También disminuyen la multiplicación de las células en el estrato basal. En cuanto a los queratolíticos, estos disuelven la matriz intercelular y ablandan zonas de piel hiperqueratósica. También favorecen la descamación superficial de la capa córnea y esto contribuye a disminuir el espesor de la piel. Como ven, actúan de la misma manera que los queratoplásticos. Son irritantes o son reductores. Y varios de los compuestos se repiten, pero en una concentración que es mayor. Por ejemplo, el ácido salicílico en concentraciones mayores del 5% es queratolítico. Y también lo es el ácido benzoico al 10%.
Entre los reductores, los alquitranes en concentraciones mayores al 5% se comportan como queratolíticos. El azufre precipitado o sublimado en concentraciones al 10-20%, el sulfuro de selenio en concentraciones mayores que el 2,5% y la resorcina al 20% también son queratolíticos. Pero se agrega en este grupo otros agentes con actividad queratolítica, como el peróxido de benzoilo en concentración del 2,5 al 5%, los retinoides, como por ejemplo la tretinoína, la isotretinoína y el etretinato, y también la urea. Estos compuestos se indican para el tratamiento de diversas enfermedades queratoproliferativas, pero también se los emplea como antiseborreicos. Y hay que destacar y recordar que todos los derivados fenólicos y de alquitrán son tóxicos en los gatos y por lo tanto se contraindican en esta especie. La bibliografía recomendada es toda de libros de farmacología veterinaria porque este es un tema que tiene especificaciones propias para los animales domésticos y distintas de las que tienen en medicina humana. Aunque los principios generales de las distintas formulaciones también los pueden encontrar en los libros de farmacología humana. Bien, terminamos este teórico y nos encontraremos en el próximo. Será hasta entonces.